El saludo siempre desde el afecto para los seguidores de Consejo Sano. Este es un espacio, ustedes lo conocen, que busca respuestas vinculadas con la salud humana. Y hoy vamos a conversar aquí sobre la terapia floral. Y está con nosotros por primera vez la doctora Deasis Calderín. Ella es máster en medicina bioenergética y natural. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, doctora, por visitarnos, por participar como especialista en el programa. Quiero preguntarle, terapia floral, ¿de dónde viene el término? ¿Tiene que ver con las flores? Así mismo es. Sí. Tiene que ver con las flores. Terapia floral es un sistema médico-terapéutico que el producto final es de la maceración de flores que se hace en aguas naturales. Casi siempre en un inicio fue en aguas de manantiales expuestas a la luz del sol y que se sintetizaban estas flores, es decir, se degradaban en esta agua a temperaturas normales en un medio natural. Y de ahí surgió la terapia floral. El origen del medicamento es este. Y el origen de este medicamento, a partir de estos procederes que usted acaba de mencionar, ¿es asiático? ¿Es europeo? ¿Surge en las Américas? No, es europeo. El que formó esta terapia, es decir, el que originó, el que la estudió, el que la implementó, fue un europeo de Inglaterra, es decir, un inglés, que es Bach, en los años 1930, es decir, en los años de 1930 del siglo pasado, él fue que creó esta terapia. De manera que estamos hablando de un proceder antiguo que casi tiene 100 años de vida, doctora. Ajá, así mismo es, casi 100 años de vida tiene ya. Cuando usted menciona el término terapia, estamos pensando en un procedimiento que busca la cura. La cura. Ajá, ¿qué pasa? La terapia floral tiene sus características. La terapia floral, su característica fundamental, es decir, su fin fundamental es mantener el equilibrio o lograr el equilibrio de los pacientes, realmente casi siempre psicoemocional, es decir, que él va a tratar de equilibrar las emociones, porque si sabemos, el concepto de salud es el equilibrio del ser humano, tanto mental como orgánico y social. Y entonces, si hay un desequilibrio en cualquiera de estos tres factores, entonces se produce la enfermedad, y entonces la terapia floral fundamentalmente es para mantener el equilibrio emocional. De manera que las plantas y particularmente las flores tienen ese poder, desde la terapia, garantizar ese equilibrio psicosocial en las personas, doctora. Vamos a ver, no las plantas, estamos hablando de flores solamente. Las flores. Porque esta se diferencia mucho del medicamento que conocemos con las plantas medicinales. Esto es solamente en las flores. ¿Qué pasa? Que esto es una ciencia que es un poco difícil de entenderla las personas que no saben del tema, porque lo que se trabaja es con las vibraciones de las flores. Esto es un tratamiento energético, son las energías. ¿En qué se basó Bach para comenzar estos estudios? En la acupuntura milenaria de los asiáticos, que trabajan con las energías. Ellos no trabajan otra cosa que sean las energías. Y él descubrió que las flores tenían energías, tenían vibraciones que podían repercutir en el organismo humano. Y entonces, de acuerdo al tipo de flor, él descubrió, fue haciendo estudios, qué emociones podía trabajar, qué equilibrio energético podía provocar en el ser humano. Y entonces surge la terapia floral. De manera que este tipo de proceder está demostrado desde la ciencia que es efectivo y que tiene además un resultado en el equilibrio psicosocial de las personas. Está demostrado científicamente, aunque no vamos a dejar de decir que hay muchos detractores de esto, porque cuando se habla de energía, estas cosas, los médicos alopáticos fundamentalmente no creen mucho en estas cosas, pero sí está demostrado científicamente el resultado de la terapia floral. Sin embargo, cuenta con detractores. Cuenta con detractores en el mundo todo. Después podríamos hablar del porqué de esos detractores o de aquellos que niegan que la terapia floral puede tener efectos psicológicos y de equilibrio en las personas. Usted ahorita, si no entendí mal, distinguió la terapia floral en relación con la que conocemos como medicina natural, vinculada con la naturaleza, con las plantas. Ajá, ¿qué pasa? Muchas personas quieren incluir la terapia floral como en la medicina verde, como su origen es de flores con medicina verde. No es así. Porque la medicina verde, lo que se utiliza para curar la enfermedad
es los principios activos de las plantas, es decir, mediante todos los procesos que se hacen en las plantas para obtener el fitofármaco, que es la producción final de la elaboración y la transformación y el proceso de las plantas medicinales. No así con la terapia floral, que es producto de las flores solamente, pero no es la flor, ni se macera, ni se utiliza la flor, es el agua energetizada por las flores. Por eso es la diferencia, no es lo mismo medicina verde que terapia floral. Y entramos entonces en otra interrogante. ¿Se consume esa agua? ¿Se coloca sobre el cuerpo, aquella que procede, digamos, de esa energía que aportan las flores? ¿Nos describe, al menos de manera breve, cómo es esta terapia? Ajá, esta terapia, esta agua se procesa y se incluye tiene diferentes vías de administración. Una es la vía oral, que son gotas de terapia floral. Otra puede ser, como bien habías dicho, puede ser de forma tópica, que se utiliza también en dolencias, en algunos que incluso se ha interrelacionado hasta con los puntos acupunturales, el uso de la terapia floral, la colocación de ella en puntos acupunturales de acuerdo al desequilibrio energético que tenga el paciente, incluso en baños. Pero esto viene de la antigüedad, porque no todos no sabemos. En la antigüedad no decían, vamos a darnos baños con flores, en la antigüedad con flores blancas, por el color y estas cosas. Y entonces, pero Bach sí hizo un estudio científico de esta cualidad vibracional que tienen las flores para energetizar el organismo o equilibrar la energía. Doctora, ¿en Cuba se hace uso de la terapia floral? La terapia floral en el año 1976 fue aprobada como una medicina alternativa por la OMS, por la Organización Mundial de Salud. En Cuba se aprueba su uso en el 1999 y por lo tanto ya está estipulado su uso en toda Cuba y aprobado. Usted mencionó desequilibrios energéticos que puede padecer la persona. ¿Esos desequilibrios necesariamente están asociados con la mente, con la psiquis o también con algún padecimiento orgánico? ¿Qué pasa? Que no, como te había dicho el concepto de salud anteriormente, casi siempre las enfermedades orgánicas vienen producidas por un desequilibrio energético. Un ejemplo sencillo, hay personas que tienen enfermedad conocida por la psoriasis. La psoriasis son lesiones en la piel, pero su base, su causa, fundamentalmente es por un desequilibrio energético y un desequilibrio que trae trastornos emocionales. Y están muy relacionadas. Y entonces la terapia floral, que a diferencia de la otra medicina, ella lo que va a trabajar es la parte emocional, que es la que causa la enfermedad. No va a trabajar los síntomas de la enfermedad. Es decir, usted es un paciente con psoriasis, usted es un paciente enfermo con una enfermedad dermatológica, pero sus síntomas son las lesiones en la piel y estas cosas. Para eso están los medicamentos alopáticos. Pero su origen de esa enfermedad es un desequilibrio emocional. La terapia floral ahí es donde va a trabajar para evitar que esa enfermedad vuelva a aparecer. Es decir, que la terapia floral, entiendo que es como un complemento de otros tratamientos que son asignados al paciente de acuerdo, por supuesto, a la enfermedad o el padecimiento que sufre, doctora. Ajá, así mismo. Y que va más que a los síntomas, va quizás a las causas. Así mismo. Sobre todo psíquicas, energéticas, que pueda el paciente sufrir en esos momentos. Yo le propongo, doctora, porque creo que es oportuno hacer una pequeña pausa, un receso, y regresamos en breve para seguir abordando este interesante tema. Así que ya lo saben los seguidores de Consejo Sano, regresamos en breve. Hay hábitos que pueden ayudarte a prevenir un accidente cerebrovascular. El ejercicio físico es uno de ellos. Basta con realizar unos 150 minutos semanales. Algunas actividades recomendadas son montar bicicleta, saltar la cuerda y caminar a paso rápido. El colesterol alto es uno de los principales responsables del accidente cerebrovascular. Algunas maneras de mantenerlo bajo control es limitar el consumo de grasas y aumentar el consumo de fibra. Asegúrate de comer abundantes frutas y vegetales frescos, ingerir abundante agua y tomar proteínas y carbohidratos de manera moderada. Las personas con sobrepeso y obesidad tienen más riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. La acumulación de grasa, sobre todo en la zona de la cintura, afecta la circulación de la sangre y eleva el riesgo de coágulos y daños arteriales.
Interesados todos en este asunto que hoy aborda Consejo Lozano, la terapia floral, y se mantiene con nosotros la doctora de Asís. Cualquier médico en un consultorio, en un instituto de salud, puede orientarnos la terapia floral o se necesita de un especialista en la materia, doctora. Ajá. La terapia floral solamente puede ser indicada por personal preparado para ella. Para eso existen los diplomados en homeopatía, que no es independiente, y terapia floral. Son los indicados para poder indicar este proceder. Porque, ¿qué pasa? La terapia floral es una terapia muy sana, no es complicada, pero hay que tener conocimientos vastos para poderla indicar. Porque tiene sus características. La terapia floral, para indicársela a un paciente, hay que hacerle un estudio al paciente, hay que hacerle repertorizar al paciente sus cualidades, sus trastornos, su personalidad. Son muchos elementos que hay que tener en cuenta para poder elegir realmente cuál es la flor que lleva el paciente. Entonces no cualquiera está preparado para eso. Debe ser indicado por personal altamente cualificado para la terapia floral. De manera que hay que hacer una especie de análisis clínico con ese paciente desde su edad, digamos, comportamiento, personalidad, para entonces llegar a la flor que requiere para la terapia, doctora. Así mismo es así. No es cualquier flor, no es cualquiera puede prescribirla, tiene que estar altamente preparado para eso, para poder identificar bien cuál es el tratamiento que da el paciente, porque si no hay bien los errores médicos, la desconfianza de las personas, el tratamiento no me surtió efecto, y a veces por el mal diagnóstico y la mala prescripción. Y básicamente el especialista en la materia tiene que tener en cuenta la enfermedad que padece el paciente, para a partir de ahí entonces seleccionar la terapia correcta. Lo fundamental para poder seleccionar la terapia correcta es la entrevista con el paciente. Cuando usted entrevista al paciente en una consulta, usted va a identificar dónde están sus desequilibrios energéticos, y ahí es donde usted va a poderle indicar. Generalmente esta terapia la indican los psicólogos, médicos que están preparados para esto, y estomatólogos también tenemos en nuestra provincia preparados para aplicar la terapia floral. Independientemente del padecimiento que se sufra, independientemente de eso, podemos acudir a la terapia floral. Sí. Como paliativo, como complemento para buscar la cura, doctora. Muchos pacientes acuden a la terapia floral independientemente de la patología que tengan. Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, un paciente que tenga una enfermedad que provoque mucho dolor, el dolor da irritabilidad, da tristeza, da otros elementos emocionales que la terapia floral los puede eliminar. De manera que tengamos o no una enfermedad crónica, temporal, que puede ser resuelta en unos meses, podemos entonces solicitar el proceder de la terapia floral para paliar los dolores, para limitar los síntomas, doctora. Así mismo, y no solamente estamos hablando de enfermedades, estamos hablando también de cuestiones sociales, personas inadaptadas, personas con trastornos de la atención, personas que están pasando por una pérdida de un ser humano, que están en duelo en estos momentos, y no todo el mundo ante esas situaciones tan fuertes toman soluciones que sean factibles, sino que se enferman. Esa terapia floral ayuda, no quita la causa existe porque es una pérdida, es una enfermedad terminal, pero ayuda a cómo enfrentarte a esa situación. Ahora, doctora, si yo le pregunto acerca de la adicción, ¿puede que alguna persona se convierta en adicta hacia la terapia floral a partir de lo reconfortante que puede parecer? No. ¿Eso ocurre? No ocurre. La adicción a la terapia floral no ocurre. Incluso el tratamiento con terapia floral es de microgotas. Son gotas que se aplican sublingual 3 veces al día. El tratamiento puede ser durante un mes, y puede llegar tratamientos prolongados hasta 9 meses o 1 año, pero nunca él crea adicción el paciente no crea adicción al medicamento. Eso no está descrito. No está descrito. Ese paciente que acude a solicitar la terapia floral a partir de una indicación, de una sugerencia que le hayan hecho, ¿tiene que creer en esa terapia floral, doctora? Tiene que empezar ese intercambio entre el especialista y el beneficiado en la creencia de que va a resultar. ¿Qué pasa? Casi siempre la mayoría de los pacientes que llegan solicitando esta terapia es porque ya tienen experiencias anteriores de personas cercanas a él
que han tenido buenos resultados con esta terapia y entonces llegan solicitándola. Incluso pacientes que se les indica que no tienen conocimiento de ella, cuando ven el resultado y la mejoría de sus síntomas, también creen en ella. Lo que pasa es que hay que creer en ella cuando se utilice para que sepan que sí es efectiva la terapia floral. ¿Puede utilizarse en personas de cualquier edad? Estoy pensando en los niños, estoy pensando en un adulto de más de 80 años. La terapia floral es una terapia que no tiene reacciones adversas ninguna, ni tiene contraindicaciones ninguna. Se emplean desde niños hasta ancianos, niños, adultos, ancianos. Incluso tenemos experiencias de niños lactantes que se le ha aplicado terapia floral, que tienen trastornos del sueño, esos lactanticos que no duermen bien, y se le ha aplicado la terapia floral y han mejorado mucho sus síntomas. No tiene contraindicación ninguna ni para ningún grupo de edad. Eso me lleva a una posible respuesta. No hay que modificar estilos de vida, no genera ningún tipo de comportamiento raro, no frecuente en nuestras vidas a partir de la aplicación de la terapia floral. No, incluso la terapia floral, si el paciente es portador de una enfermedad crónica, dígase hipertenso, diabético, y tiene un tratamiento convencional para su patología de base, y se le aplica la terapia floral, no modifica ni su tratamiento anterior, y si puede continuar, es decir, que se puede combinar la terapia floral con otros tratamientos. Y esta terapia floral no hace cambios ninguno, ni de conducta, ni de nada en el paciente. El paciente se mantiene de la misma forma que él es. Incluso de la misma forma nos vamos a aclarar, si él va solicitando esta ayuda por algunos trastornos que tiene emocionales, lo que van es a mejorar. Es decir, aquellos que no sean correctos, que incluso sean los que lleven al paciente a la consulta, a la terapia, serán modificados a partir de la aplicación de la terapia floral. Así es. Doctora, la naturaleza nuestra, la naturaleza tropical, caribeña, cubana, permite la aplicación de esta terapia a partir de que contamos con las flores necesarias en el país. ¿Qué pasa? Nosotros aquí aplicamos esta terapia, que es la terapia de Bach, que son las flores europeas. Existen los set para aplicarla, pero es buena tu intervención porque en el año 1999 en Cuba se hizo un estudio con nuestras flores y se creó la terapia que se llama arcoíris, que es cubana. Y entonces con esa terapia, que son de flores cubanas, que son más cercanas a nuestra idiosincrasia, se aplica también, pero siempre nos hemos mantenido en salud. Actualmente estamos utilizando las flores de Bach. ¿Y cómo se adquiere, cómo se llega, digamos, a una planta, a una flor que no sea propiamente de esta región del mundo? No, eso es ya, el set de terapia floral es ya de forma industrial, se produce, nos llega a nuestras instituciones, a nuestras farmacias, ya llega el set porque se replican, son extractos de estas flores y se replica el tratamiento en frascos porque se tiene que diluir. Generalmente se debe diluir en soluciones alcohólicas. Bach y en Europa actualmente se diluyen en brandy. Nosotros aquí lo hacemos en aguas alcoholizadas que tienen las mismas características del brandy y se hacen las gotas. Incluso hay personas que son alérgicas al alcohol por cualquier motivo, tienen una gastritis, o los niños, entonces sí se hace en agua, lo que la duración sería menor. ¿Y qué pasó con la terapia floral cubana? ¿No logró el éxito que se esperaba con ella? Sí se logró el éxito que esperaba, pero fundamentalmente en las regiones orientales, que es donde se produjo, se hizo el estudio y se hizo la producción de estas flores, se está aplicando. Nosotros nos mantenemos todavía con la de Bach, no nos ha llegado acá todavía la cubana, pero sí se está aplicando. Incluso es bueno resaltar que este sistema de flores de Bach es la más conocida porque fue donde se originó. El creador de ella. Pero en el mundo existen más de 200 sistemas florales de acuerdo a la flora del lugar donde se aplica. Claro. Hacemos otro receso, doctora, y en breve entramos en el tercer segmento del programa.
Y nos mantenemos aquí con la doctora Deasis Calderín hablando de terapia floral. Doctora, ¿cuánto peso tiene la terapia floral en los sistemas de salud o en el sistema de salud de Cuba? ¿Realmente se acude a la terapia con cierta frecuencia? ¿A qué instituciones podemos acudir para solicitarla? ¿Cuál es el mecanismo establecido en Cuba para tener las bondades de la terapia? La terapia floral, como habíamos dicho anteriormente, es prescrita por personas que estén preparadas para ello, pero tiene acceso a toda la población y es de conocimiento de todo el personal médico de que existe esta terapia y que la pueden indicar o remitir al paciente al prescriptor que está facultado para esto. En nuestra provincia, por ejemplo, sí, tenemos la terapia floral, los psicólogos, tenemos psicólogos en todos los municipios preparados para prescribir la terapia floral. Además de esos médicos y odontólogos, es decir, estomatólogos también, que preparan la terapia floral, es decir, que la prescriben también. Porque en algunas afecciones estomatológicas también ellos utilizan la terapia floral como para disminuir el dolor, el sangrado incluso, y estas cosas. Entonces, aquí en la provincia tenemos 3 farmacias que son de terapia floral. Tenemos una en el municipio de Guanajay, una en el municipio de San Cristóbal y una aquí en la farmacia principal de Artemisa. Que tienen áreas especializadas en terapia floral. Floral, que ahí se prepara el medicamento. Incluso hay medicamentos de terapia floral, como por ejemplo para hablar del Rescue Remedy, que es un medicamento que compone 5 flores, que es un tratamiento de emergencia, que es para las personas que están o muy agitadas o que se han desmayado y que no es necesaria una prescripción médica, pero las personas tienen conocimiento, se pueden acercar a estos lugares a comprar este medicamento que es muy útil para las personas en cualquier estado de emergencia utilizarlo. Pero realmente el sistema es prescrito por un psicólogo, un médico o un estomatólogo, ir a comprar el medicamento a la farmacia. Ese médico o ese estomatólogo, por supuesto, tiene que haber recibido los conocimientos necesarios para aplicar la terapia, doctora. Incluso sí, estos médicos o este personal médico que puede prescribir la terapia floral son diplomados en terapia floral. Incluso en las farmacias, las licenciadas en farmacias que preparan estos medicamentos son diplomadas en terapia floral. Es decir, que hay que estar preparado para poder preparar estas, porque son medicamentos muy sensibles, que incluso son sensibles con la luz, con el calor, con los olores fuertes. Se pueden modificar las características del medicamento y por lo tanto no cumplir su objetivo. Y entonces de ese personal altamente cualificado para poder prescribir y preparar el medicamento. Con este proceder sucede como con otros tratamientos médicos, farmacológicos, que a veces hay que reorientarlos buscando, digamos, mayor fuerza, digamos que elevando las dosis porque lo requiere el paciente. ¿Sucede así también? No ocurre con este medicamento. Estos son medicamentos que están diluidos. Y entonces esa esencia inicial que hablábamos, como surge la terapia floral, que es la maceración de las flores en aguas de manantiales expuestas a la luz solar y que se obtienen en medios naturales, esta concentración de agua que está acá, esa se diluye. ¿Y porque qué pasa? Que estas terapias florales, que no lo habíamos dicho, cuando usted la va a aplicar, usted debe golpear el frasco para energetizarlo. Y entonces las vibraciones de los componentes son los que hacen la acción. Remover el frasco. El frasco. Porque eso es un tratamiento energético. Estamos hablando de energía. No siempre se cree lo suficiente en las energías, doctora, pero es importante creer en ellas porque resulta un complemento, digamos, de fuerza expansivo que nos puede ayudar incluso a sanar en circunstancias límites en las que nos podemos ver envueltos todos, ¿verdad? Y hablemos un poco de la aplicación. ¿El propio paciente se aplica la terapia después de una orientación previa del especialista o tiene que acudir una y otra vez para aplicarse las goticas, para ponerlo sobre la piel? No, el paciente ya obtiene su medicamento, se le explica bien la forma de administrar el medicamento y él mismo se administra su medicamento. No debe regresar, regresa después para la consulta de evaluación del tratamiento, si fue positivo o no, si hay que cambiar alguna cosa del tratamiento o si ya debe parar o si debe continuar. Pero es el mismo paciente el que se aplica este proceder. Parte la sugerencia de la terapia floral del área de psicología o de psiquiatría, doctora. Parte de allí. O de un médico de familia también puede partir, especializado o conocedor. Sí, puede partir de ahí.
Los psicólogos, los psiquiatras utilizan mucho esto porque, como estábamos hablando, la parte de las emociones es la que más trabaja la terapia floral. Pero si un médico de familia conoce la existencia de la terapia floral y puede remitir al psicólogo de su área de atención, es decir, de su área de salud, puede remitirlo para que sea valorado por el psicólogo, que sí están preparados para esto. Hagamos un ejercicio muy breve, doctora, cerrando casi el programa. Yo soy un paciente hipertenso, padezco de diabetes mellitus, pero realmente estoy, digamos, mostrando comportamientos de ansiedad, de cierto desespero, de, digamos, inquietud ante, digamos, mi vida laboral o profesional. ¿Podría usted hacerme una recomendación de terapia floral a ver si tiene el efecto que se espera, independientemente de los medicamentos farmacológicos que ya me asignaron por mis padecimientos de base o crónicos? En estos momentos yo no te puedo dar una receta de terapia floral de cuáles son las que usted lleva. ¿Por qué? Porque eso es muy individualizado y no solamente es el síntoma. Hay muchos detalles para llegar por qué tu ansiedad es provocada, otras preguntas de índoles más personales, incluso cosas como qué forma usted duerme, de qué forma le gusta dormir tapado o destapado. Hay detalles que son muy personalizados de las personas, que todos tienen hipertensión y diabetes, pero no todos tienen la hipertensión y diabetes con las emociones igual, ni las formas, ni las costumbres, ni su personalidad. Y entonces hay que personalizar muy bien al paciente con otros detalles que no es la enfermedad. Nosotros no vamos a hablar de enfermedad. La hipertensión, la diabetes es conocida, está descrita y tiene un tratamiento. Sino te vamos a conocerte a ti como persona, como ser, como un ente, con tus trastornos, tus costumbres que pueden estar afectando la dinámica de tu organismo, la mente está desequilibrada y provocar que tú tengas una resistencia, por ejemplo, al tratamiento para la hipertensión y que estés tomando tratamiento y la hipertensión no cede, si se continúa la hipertensión. Entonces no es así, eso debe ser una consulta, debe ser personalizarte bien con muchos detalles que se hacen en el interrogatorio. De manera que ese momento de la entrevista, del acercamiento, de la exploración al paciente es vital para, a partir de ahí, pues acudir a la terapia floral, doctora. Fíjese que el ejercicio de algún modo nos mostró las maneras en que ustedes proceden para llegar hasta esa terapia floral que es mágica, que es maravillosa y que llega desde la naturaleza. Pues así cerramos el programa, doctora. Encantados de haber compartido con usted el espacio. Espero que regrese pronto. Muchas gracias. Cuando quieras, claro, estoy aquí de vuelta. La esperamos en otra oportunidad para hablar de este y otros asuntos vinculados con la medicina natural y tradicional. A ustedes el agradecimiento, por supuesto, porque se mantuvieron con nosotros hasta el final. Dentro de 7 días regresamos para compartir, como siempre, otro consejo sano.